Vamos a hablar una enseñanza que es de suma importancia y es acerca de la perseverancia de los santos. Los santos perseveran. Los santos perseveran. Y mis queridos hermanos, esta es una doctrina muy importante que todo creyente debería de entender. La perseverancia de los santos. Hermanos, cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de preservación, de preservar, es decir, de continuar, de no desmayar, de no ceder, de no dejar a medias algo, sino perseverar, perseverar. Y por lo tanto, hermanos, esta doctrina de la perseverancia de los santos, algunos dicen que debería llamarse la perseverancia de Dios, porque Dios es quien hace preservar a los santos y los hace perseverar en sus mismos caminos de Él. Yo quiero que pongamos mucha atención, porque este es un tema, hermanos, que todo creyente debería de entender, y cuando no se entiende, sacamos de contexto la Biblia, la acomodamos a como nosotros creemos y pecamos. Hermanos, si cada creyente se detuviera a meditar acerca de su vida pasada, quizás podría en algún momento preguntarse en qué momento Dios intervino cuando estaba a punto de ceder. Quizás usted pueda preguntarse en qué momento Dios me trajo a Él mismo. ¿Cómo era mi vida? O quizás usted pueda preguntarse en algún momento de su vida cristiana, siendo ya usted cristiano, Dios intervino para que usted no cayera. ¿Le ha puesto cuidado a ese tipo de situaciones usted? ¿Se ha puesto a pensar muchas veces cómo Dios interviene, cómo Dios siempre está al pendiente de mí? Yo creo que eso debería de pasar todos los días. Y quizás algunos se fueron hasta un mes, 2, 3 meses atrás. No, eso debería de pasar todos los días, porque de eso es que se trata la doctrina o la enseñanza de la perseverancia de los santos. Recordemos el domingo pasado hablamos de que el creyente no debe de perseverar en el pecado. El creyente no debe de perseverar en el pecado, pero el creyente sí debe de perseverar para la santidad de Dios. ¿Y cómo esto se lleva a cabo? Bueno, por eso estamos aquí en esta mañana. En el caso, hermanos, de la perseverancia de los santos, podemos ver a un Dios que es fiel al pacto de su promesa. Es ese mismo Dios que nos ha salvado, que nos ha rescatado, que nos ha llamado, como dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Es ese mismo Dios que dijo que nos llamó para ser santos, es el que nos sigue santificando. Yo creo que todos, por lo menos aquí, deberían de entender qué es la santidad. Porque de eso es que se trata la perseverancia de los santos. El Dios que nos buscó cuando estábamos perdidos en delitos y pecados es el mismo Dios que nos busca cuando nos desviamos después de haber creído en Él. ¿Y a cuánto nos ha pasado y nos ha sucedido así? Hermanos, el término que el creyente utiliza, que no es un término correcto, es: yo decidí buscar a Dios.
Déjame decirte que la Biblia no le da fe ni legalidad a esa postura. Tú no buscaste o tú no decidiste buscar a Dios. Fue Dios quien te buscó a ti. Y la Biblia dice que nosotros, hermanos, tenemos un corazón de piedra y el hombre por sí solo no busca a Dios. Incluso la Biblia nos habla y nos enseña que el hombre está muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, como un hombre que no tiene el mínimo interés por Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, que ama las cosas del mundo, un día va a decidir buscar a Dios? No, hermanos, es Dios quien te trajo a perseverar en Él. Y por lo tanto, si Él nos rescató y nos buscó cuando nosotros ni siquiera lo buscábamos, cuando no teníamos nada que ver con Él, ¿cómo no, hermano, nos va a traer ahora que somos sus hijos y de repente llegan situaciones difíciles y queremos negar la fe y retroceder? Mucho más aún lo hará. Y Pablo le da un escrito a los romanos acerca de esto. Hermanos, yo quiero que presten mucha atención, porque esta es una doctrina muy importante. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si cuando estabas en enemistad con Dios, si cuando eras un muerto en tus delitos y pecados, Dios te reconcilió con Él, ¿acaso no lo hará mucho más ahora que tú ya eres salvo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, y yo quiero dejarle bien en claro de qué se trata la perseverancia de los santos. Ojo aquí a lo que voy a decir. La perseverancia de los santos se trata que si Dios te salvó, escuche bien, tu salvación no se pierde. ¿Cómo es que no se pierde? Y quizás ahora vengan a su mente preguntas, ¿cómo? Yo conozco personas que eran creyentes y llevan 10 años fuera del camino, eran creyentes fervientes, hermano, nunca tuvieron la salvación. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo una herejía? No, vamos a ver la Biblia hoy. La perseverancia de los santos, hermanos, se trata de que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a vosotros y nos llamó para que demos fruto y vuestro fruto permanezca. Hermanos, ¿de quién es la salvación? ¿Nuestra o de Dios? De Dios. Y si es de Dios, ¿quién la sostiene? Dios. Por lo tanto, la perseverancia de los santos a la luz de la revelación de Dios, podemos definirla de esta manera. Los que verdaderamente han nacido de nuevo, escuche bien, ¿qué es el nuevo nacimiento? Un arrepentimiento genuino donde tú estabas en un cuerpo pecaminoso, muerto en tus delitos y pecados. Dios intervino, te hizo libre a través del sacrificio de Cristo. Él pagó tus pecados y por lo tanto, hermano, tú sigues en ese cuerpo pecaminoso, pero ya con una mentalidad diferente. Con un corazón nuevo. Que ahora cuando se reprende, cuando se enseña, ese corazón acepta la enseñanza y la reprensión.
Pero eso no puede suceder con una persona que está muerta en sus delitos y pecados. E incluso haga un autoanálisis, personas que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años en el evangelio, cuando usted les enseña Biblia o les reprende, ellos rechazan eso. ¿Qué significa eso? Que no hay un nuevo nacimiento. Entonces yo pregunto, ¿tienen la salvación? ¿Verdad que no? Hermanos, yo sé que a muchos quizás nos duela o nos incomoda, como es que yo creía que... No, hermanos, la Biblia es muy clara y vamos a ver definiciones en un momento. Los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios hasta el final. No se sostienen por sí mismos, sino que Dios los sostiene. Y los que verdaderamente han nacido de nuevo dan evidencia de que ciertamente fueron regenerados por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa evidencia? Y yo quiero aquí tomarme un tiempecito, no mucho, pero sí un tiempecito. ¿Cuál es la evidencia de que verdaderamente yo he nacido de nuevo? Los frutos. Los frutos del Espíritu. Lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados es convencerla ¿de qué? De pecado. De eso mismo. Si su gran problema, si su gran enfermedad es el pecado, lo primero que el Espíritu de Dios hace es convencerte de pecado. Te hace saber que tú eres un pecador, que mereces la ira de Dios, que mereces el infierno porque eres un pecador y por lo tanto cuando tú te humillas reconociendo que eres un pecador, es el mismo Espíritu que te lleva a reconocer que has fallado, que necesitas ser cambiado, necesitas dejar la vida vieja por una vida nueva. Y de allí en adelante, hermanos, comienza el nuevo nacimiento. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Y por qué dije que quiero tomar un tiempo? Hermanos, porque la evidencia primordial o la evidencia primaria es que tú reconozcas que eres un pecador. El problema es que hay gente que clasifica la evidencia del nuevo nacimiento con otras cosas. Y la clasifican con los dones. Ojo, y cuando hablamos de dones, ojalá clasificaran todos los dones. No, clasifican ciertos dones. Y dentro de ellos está el hablar en lenguas. Y lo triste es, hermanos, que cuando hablan en lengua no se sujetan a la palabra inspirada por Dios. Hermano, yo le voy a decir algo importante. Todo nacido verdaderamente de Dios se sujeta a la palabra de Dios. Yo me pregunto siempre, ¿cómo es que un Dios puede hablarte a través de sueños? ¿Cómo es que un Dios puede darte profecía siempre, pero no te puede decir que estás mal bíblicamente? Yo voy a entrar en cosas, hermano, más al punto, para que usted me entienda. Yo he escuchado mucha gente que habla mucho en lenguas, mucho. Y ellos creen que ese es el nuevo nacimiento. Y ellos creen que de esa manera han sido bautizados por el Espíritu de Dios. Yo he escuchado gente así. Que Dios los hace hablar en lenguas,
Pero ¿por qué no ese mismo Dios, ese mismo Espíritu, yo me pregunto, no los hace reflexionar o hablarles, como ellos dicen, audiblemente y decirles que lean Hechos 2? Para que entiendan que las lenguas eran idiomas y que toda lengua tiene interpretación. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, ¿de qué se trata la perseverancia de los santos? Entonces, en este punto usted ya comenzó a clasificar, ¿verdad? No se trata de reunirme, de congregarme, no. La perseverancia de los santos se trata de un hombre, una mujer nacido que le hace caso a la palabra de Dios. Que su vida está dirigida por la palabra de Dios. Oh, no por lo que creo, no por lo que pienso, no por lo que deseo, sino por lo que la palabra de Dios me dice. Por lo tanto, hermanos, hay gente que cree que el nuevo nacimiento tiene que ver con ciertos dones, pero cuando usted busca sus frutos, no hay ningún fruto en ellos. No hay ningún fruto en ellos. Y la mejor evidencia de que soy salvo es mi perseverancia en el camino de Dios. Y su camino es esta palabra. La mejor evidencia de que soy salvo es que mi vida está pegada a esta palabra. No busco, mis queridos hermanos, lo que la fama del hombre, o como digo más bien en palabras del apóstol Pablo, si todavía agradáramos a los hombres, no sería yo siervo de Dios. O busco la popularidad o la fama de los hombres, o busco ser acreditado por Dios, dijo Pablo. El que persevere hasta el fin, dice Mateo 10, ese será salvo. Y este texto lo han sacado de contexto. Porque creen que perseverar es simplemente decir, yo soy cristiano y me morí en la raya. Por eso le dije que voy a tocar cosas muy delicadas. Hermanos, si estoy tocando cosas delicadas de lo que vemos en nuestro contexto, en nuestro entorno. Me morí en la raya teniendo fe y no pequé porque nunca toqué médico. Y para ellos eso es la gran fe. Mis queridos hermanos, yo te voy a decepcionar un poco con eso. Puedes tener fe que Dios te sane de algo. Pero puedes tener fe como Pablo y Timoteo, que aún en sus enfermedades no tenían fe en su curación de cuerpo, sino en la salvación de sus almas. Entendamos eso y clasifiquemos. Hermanos, porque muchos creen, el que persevere hasta el fin, yo perseveré, no, hermanos, lo que no saben es que no hay justo ni tan solo uno. Y si tú verdaderamente estás perseverando, vas a perseverar en su palabra, no en lo que tú creas, en lo que pienses. Y esta es una doctrina, hermanos, que se ha enseñado mal. Es más, ni se enseña. La perseverancia de los santos. Y si se enseña de que cada uno persevera por su propia cuenta, no, hermanos. Es Dios quien preserva tu vida. Por tu misma cuenta tú no puedes sostenerte en el camino del Señor. Yo no puedo sostenerme por mi misma cuenta. Es Dios a través de su Espíritu que todos los días está allí. ¿Sí o no? Comencemos por revisar algunos de los pasajes que apoyan lo que estamos diciendo. Romanos 11:29.
Lo leamos desde el 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermano, este es un pasaje muy interesante. Número 1, entendamos. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Es decir, por su propia cuenta, Pablo les está escribiendo, hermanos, a la iglesia de Roma. Y les está diciendo, por su propia cuenta, ustedes son enemigos de Dios. Porque el evangelio los condena. Y eso también para nosotros. El evangelio nos dice que eres un pecador y que mereces el infierno. Y Pablo le dice, por el evangelio ustedes son enemigos de Dios. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿De qué está hablando Pablo? Es decir, Dios hizo una promesa con Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero no era en Abraham, era en Cristo que se iba a cumplir esa promesa. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Pablo está diciendo, el don de la salvación que Dios dio es irrevocable, nadie te lo quita. Y el llamamiento que Dios hizo, nadie te lo quita. Porque Él hizo una promesa. Hermanos, ahora, si Dios te dio salvación, tú puedes vivir como quieras. Tú puedes hacer lo que se te venga en gana. Piensa en eso. Puedes hacer lo que sea. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la vida eterna, escuche bien, es un don y los dones de Dios son irrevocables, es decir, que Dios te dio el don de la salvación y los dones son irrevocables, mi vida eterna es irrevocable. ¿Qué significa eso? Nadie puede quitármela, como también lo es mi llamamiento. Entonces yo tengo la seguridad de mi salvación, es decir, que si Él me dio salvación, ¿quién puede quitármela? Nadie. Pero voy a explicar esto muy a detallado. Porque alguien puede decir, entonces, como dijeron los romanos en el capítulo 6, verso 1, lo leamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo, si somos salvos, ¿por qué no perseveramos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también vosotros, ¿qué dice Pablo? Andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué significa esto? Si el Señor me da salvación, también me da vida nueva. Ahora, si tú dices, bueno, soy salvo, siempre salvo. Ojo con eso. Porque hay quienes dicen eso, salvo, siempre salvo. No, hermano. Los creyentes creemos en la seguridad de la salvación, creemos en la perseverancia de los santos, pero hay una tendencia que dice, ustedes son de los salvos, siempre salvos. No somos de esos. Porque los salvos, siempre salvos, creen que ellos son salvos y pueden hacer lo que se les venga en gana. Ellos pecan deliberadamente, como dicen los romanos. Entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde.
Ellos creen eso, pero nosotros, hermanos, no creemos en eso. Nosotros creemos que si verdaderamente fuimos sepultados con Cristo en su muerte y hemos nacido en su resurrección, ¿acaso no debemos de tener vida nueva? ¿Y cuál es la evidencia de que verdaderamente tengo salvación en mi vida? Los frutos. Esa es la mayor evidencia. Y para quien diga, y bueno, ¿y esos frutos dónde están? Bueno, vaya a Gálatas capítulo 5. Yo sé que es un pasaje que usted conoce muy bien, pero Gálatas capítulo 5, versículo 22. Hermanos, cuando la salvación llega, también el Espíritu de Dios llega, y el Espíritu de Dios trae amor, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, cuando alguien te diga que es espiritual, observa si tiene estas cualidades. Y si estas cualidades no están en esa persona, así brinque, grite, hable lengua, profetice y lo que usted quiera, sane paralíticos, los mudos hablen, los sordos oigan, los ciegos vean, pero si estas cualidades no están en esa persona, será uno de los más que diga, no en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y Jesús le dirá, nunca lo conocí. El problema, hermanos, es que el ser humano busca lo que se ve. Y siempre estamos buscando lo que vemos. Y es por eso, hermanos, que las campañas hoy, las campañas modernas que hoy hay, han sustituido a la enseñanza bíblica. En el tiempo, hermanos, de los 1950 hacia atrás, no existía todo esto. Es más, el pentecostalismo o la iglesia pentecostal, si no estoy mal, surge en el 1910. De 1910 hacia atrás no existía el pentecostal. La iglesia pentecostal no existía. Eso es algo nuevo, hermanos. Es más, del 1980 en adelante surgieron los primeros apóstoles desde Pablo. O desde Juan, que fue el último que murió. Pero no había apóstoles, porque la Biblia dice, Pablo dice, yo como un abortivo, yo soy el último de los apóstoles. Y de 1980 volvieron a aparecer los apóstoles. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos, hermanos, donde la apostasía se ha metido. Y cuando usted ve a esos apóstoles de hoy, si están sujetos a la Biblia, les importa un poco la palabra de Dios. Están enseñando prosperidad, abundancia, economía, pero no las escrituras. Debemos de tener en cuenta, mis queridos hermanos, que la Biblia es la palabra profética más segura. Y es a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. De manera que cuando veamos este tipo de cosas, pasemos estas cosas por el filtro de las escrituras. Porque el espíritu de los profetas de hoy debe de estar sujeto a los profetas del ayer. Por lo tanto, hermanos, la perseverancia de los santos es la fidelidad de Dios en tu vida. Dios afirma de múltiples maneras que Él es fiel y lo afirma desde el Antiguo Testamento.
en Deuteronomio 7, en Salmo 33, en Lamentaciones 3, en Malaquías 3, Éxodo 34. Él dice que Él es fiel y lo reitera en el Nuevo Testamento hasta el punto en que Pablo le dice a Timoteo que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Pablo le dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo, quizá mejor que cualquier otro autor del Nuevo Testamento, nos deja ver que las doctrinas que creemos tienen su origen en el carácter de Dios. Y por lo tanto, si es Dios quien originó estas doctrinas, hermanos, los santos deben de perseverar. Observemos cómo Pablo explica algo similar a los filipenses. En Filipenses capítulo 1, verso 6. Vayamos a Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, verso 6 de Filipenses, dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, hermano, yo he escuchado este término, este texto, este pasaje bíblico. Cuando una iglesia está en construcción y el templo va a media, sale de hermanitos diciendo, el que comenzó la buena obra la va a terminar, porque piensan que la obra es el templo que están construyendo. ¿Ha escuchado eso usted? Júntese con más personas así. El que comenzó la obra la va a terminar. Hermano, necesitamos tal cosa para la iglesia. Hermano, el que comenzó la obra, él mismo la va a terminar. Bueno, Pablo no está hablando de una construcción. Pablo está hablando de tu comunión con el Evangelio. Si tú lees el verso 5, Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estoy persuadido, dice Pablo, de esto. ¿Qué quiere decir? Estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta que Cristo venga, Él va a ir perseverando mi vida, preservando mi vida, santificando mi vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo de una construcción. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña esto en Filipenses. Esta gran verdad puede ser resumida en una frase sencilla: lo que Dios comienza, Dios lo termina. Y si Dios un día te llamó estando muerto en tus delitos y pecados, Dios te va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. Ahora, si la salvación es de Dios, ¿puede perderse la salvación? No me conteste. Afirmar que la salvación puede perderse es creer que de alguna manera nosotros comenzamos la salvación. Y si la salvación se pierde, eso significa que la salvación depende de mí y no de Cristo, ¿verdad? Y si depende de mí, entonces ¿para qué Cristo murió en una cruz? ¿No debí yo haber tomado ese lugar? Pero como el sacrificio conmigo no es completo, porque yo soy un pecador y Cristo es santo, por eso es que un santo bajó del cielo, vino a esta tierra y murió por mí. Esa es la razón por la que aquellos que afirman que nosotros elegimos nuestra salvación, hermanos, no tiene nada que ver con la Biblia. Porque no podemos sostener nuestra salvación por nosotros mismos. Y yo le voy a explicar cómo.
Y esto es algo que quizás he hablado antes, no recuerdo, pero quizás sí ya lo he hablado aquí. Si la salvación depende de mí, lo que hace que mi salvación se pierda es el pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? Más bien, somos seres humanos y como seres humanos la Biblia dice que no hay justo ni tan solo uno. Y si lo contrario de justo, ¿qué es? Injusto. Entonces todos somos injustos. Y los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermano, el culto se ha acabado, vámonos ya, todos vamos al infierno. No tiene caso estar aquí. Pero como la salvación no depende de nuestra justicia, sino de la justicia de alguien más, que eso también ya lo vimos el domingo pasado. Esa justicia es de Cristo, que Él, el justo, dice Pablo, puso su vida, ¿por quién? Por los injustos. Por lo tanto, si el pecado hace que mi salvación se pierda, hermano, ¿quién es salvo en este momento de los que estamos aquí? Nadie. Si Cristo viniera en este mismo instante, ¿quién de los que estamos aquí nos iríamos con Él? Si la salvación depende de nosotros. Nadie, hermano. Nadie. Dejemos que Pablo nos lo explique. Efesios capítulo 2. Y usted conoce ese pasaje. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice Pablo en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio, ojo, tú eres salvo primero por gracia. ¿Y qué es la gracia? Don inmerecido, regalo que no mereces. Ojo, eso significa gracia. Don inmerecido, regalo que no mereces. Pero dice Pablo que es por medio de la fe. Y la fe es creer, confianza, seguridad. Pero ahora Pablo nos va a decepcionar y nos dice, y esta fe no es de vosotros. ¿Qué dice Pablo? Pues es un don de Dios. ¿Y qué nos dijo Pablo ese ratito? Que los dones son irrevocables. Es decir, ¿cuántos tienen fe en la salvación en el Hijo de Dios? Esa no es tu fe. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Por eso es que la gente que cree, hermanos, que se salva por su propia cuenta, nunca encuentran ni tienen paz. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre viven guerreando contra Satanás, contra el diablo, en una lucha que hasta el último día de su vida no se va a acabar. Y están pelea y pelea con el diablo, creyendo que el diablo llega y les quita la salvación, les roba la salvación, les roba el gozo, hermanos. Leamos la Biblia, hermanos, para que no caigamos en los errores. Y Pablo dice, esta fe no es de vosotros, es un don de Dios. Ahora Pablo nos va a decir en el verso 9, porque esa salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obra. Ahora, todos tenemos en cierta manera una que otra obra buena, ¿verdad que sí? Todos. ¿Podemos gloriarnos de esas obras? ¿Verdad que no?
No, hermanos. Y Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí se acaba la discusión. Si soy salvo, entonces, ¿para qué hago buenas obras? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué oro? ¿Para qué busco de Dios? Bueno, la Biblia dice que si eres salvo, Dios preparó buenas obras para que andes en ellas, para que perseveres en ellas. De manera que si tú no andas y vives en esas buenas obras, tú no eres salvo. Es muy diferente decir, estoy obrando para ser salvo, que soy salvo y por eso doy buenas obras. ¿Me entendió? Es muy diferente decir, estoy obrando para ser salvo. Es decir, estoy ganando mi salvación a pulso. Que decir, soy salvo y por eso doy buenas obras. Porque la salvación no depende de mí. Depende de Él. Hermanos, y en la Biblia hay infinidades de versos. Tendré misericordia de quien quiera yo tener misericordia, me compadeceré de quien quiera compadecerme, no del que quiera ni del que corra, sino de mí, dice el Señor, de quien quiero tener misericordia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo y entregó a su único hijo para que todo, ojo, ahí se acabó el amor, el que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿todos creen en Él a través de la palabra? No, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hermano, el mundo ya estaba condenado por su propio pecado desde Adán y Eva. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para salvarlo, dice Juan 3:16. Y me gustaría leer lo que dice Juan capítulo 10. Verso 27. Juan dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, cuando tú eres oveja del redil del Señor, cuando escuchas su voz, ¿y cuál es su voz? Su palabra. Escucha. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna. Y no perecerán jamás. Hermanos, ¿qué es lo contrario a perecer? Perseverar. ¿Qué es lo contrario a perecer? Perseverar. No perecerán jamás. Es decir, si Él te dio, leamos con atención, y yo les doy vida eterna. Hermano, yo te voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Después de la muerte? ¿O desde el momento en que el Señor te trae a Él y te has arrepentido de tus pecados? Porque la Biblia dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ojo, mi Padre que me las dio. ¿Quién le dio las ovejas a Cristo? Su Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre, dice Cristo, somos uno. ¿Qué significa eso? Hermanos, que el Señor ha recibido, Cristo recibió ovejas. Las ovejas, ¿cuántas ovejas hay aquí? Si tú eres un hijo de Dios, eres una oveja. El Padre dijo, fulano, yo te doy a Cristo. Cristo paga por fulano en la cruz.
cruz del Calvario y de esa manera Él te dio vida eterna y dice, no perecerás jamás, nadie te puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque Él que te entregó a mí es mayor que todos, dice Cristo. Ahora volvamos a lo que dice Juan capítulo 3, verso 17. Porque allí estaba, ¿se acuerda? No, Juan capítulo 3, verso 17. Antes de leer Juan 10, yo estaba dando una cita de Juan 3 y lo cambié porque ahora quiero regresarlo para acá. 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, escuche, no es condenado. Escuche bien. Pero el que no cree en quién, en Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Ahora, esta palabra que dice aquí, dice, ya ha sido condenado. ¿De qué está hablando? De pasado, presente y futuro. ¿No se supone que la condenación va a ser en el futuro? ¿Y de qué está hablando Juan? Del pasado. ¿Por qué habla Juan del pasado? Porque la elección de los salvos, Dios la conoce desde la eternidad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Pablo en Efesios capítulo 1, verso 4, dice Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, priorizó, Dios hizo una elección con adelanto, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y cuál es el propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos aceptó en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Dios Padre nos escogió desde antes, pero nos aceptó en Cristo Jesús a través de su sacrificio. Pero Juan dice que el que no cree ya fue condenado. ¿Cuándo? También desde antes de la fundación del mundo. Es decir, hermanos, tú y yo no sabemos quiénes son salvos, pero Dios sí lo sabe. Y yo he escuchado personas cristianas de muchos años decir, es que quizás Dios vio su pensamiento y ha de haber dicho Dios, no, es que como se va a perder, mejor le quito la vida de una vez. ¿Tú crees que Dios, hermanos, es como el ser humano? Como que Dios está viendo, a ver qué piensa Eduardo, a ver si cambia de pensamiento. Hermano, Dios conoce tu pensamiento pasado, presente y futuro. Pero nosotros creemos que Dios es Dios limitado. Se nos olvida, hermano, que Dios tiene atributos y en sus atributos Él es omnipotente, omnisciente y Él es omnipresente. Lo sabe todo, es más que poderoso y está en todos lados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la salvación, si Dios te la dio, no se pierde, pero la evidencia de que verdaderamente eres salvo son tus buenas obras. Ahora tú podrás decir, entonces, si soy salvo, hago lo que quiero, haz lo que quieras, vas a terminar en el infierno. Eso significa que no eres salvo. Porque los santos perseveran, ¿dónde? En el camino del Señor. Obedecen la palabra del Señor. Los santos perseveran. Y Judas capítulo 1, lo que leímos, ya estoy terminando, hermanos. Si al final alguien tiene preguntas, puede hacerlas con toda libertad. Judas, el texto que leíamos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, yo te voy a dar algo más en claro. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Tú y yo éramos injustos y Él justo y pagó nuestra redención.
Acordémonos de Levítico. La expiación era pagada siempre, 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 siempre. Y el hombre nunca terminaba de pagar pecados. Pero en Cristo se pagó el pecado de una vez y para siempre. Y mientras estamos de este lado de la eternidad, podemos tener, hermano, o tenemos aún un intercesor, un abogado entre el Padre y nosotros. Y ese abogado es Cristo Jesús. De manera que tú todos los días puedes ir a Cristo, al Hijo de Dios, y decirle: Señor, perdona mis pecados. Cuando llegue el momento de la redención, Judas dice: el que es poderoso, el que nos guardó sin caída, Él quiere presentarnos delante de su Padre sin mancha. Pero a Judas agrega algo: Él quiere presentarte, verso 24. ¿Cómo? Al final, con alegría. ¿Cómo quiere presentarte Cristo delante de su Padre? Pero para que Él pueda ir con alegría, tú necesitas no tener mancha de pecado. ¿Y quién hace esa obra? Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, si en verdad tú eres un hijo de Dios, el Señor es que día a día va transformando tu vida. Y yo quiero darte una seguridad. Nada ni nadie, si tú eres hijo de Dios, puede quitarte del camino de Dios. Es cierto, vas a tener momentos de adversidad. Es cierto, como el hijo pródigo, te vas a ir de casa quizás, pero el Señor mismo va a ser el que va a poner una circunstancia difícil y te va a volver a traer. Él se encarga, hermano. Él pone situaciones de problemas fuertes que tú dices: ¿por qué me está pasando esto? Porque de otra manera el hombre no entiende. Y Dios permite situaciones muy difíciles. Y es allí cuando el hombre recapacita y dice: verdaderamente estoy en un camino de error. Y el Señor te hace traer. Y Cristo está sonriendo con alegría en medio de tu dolor y tu sufrimiento. Porque Hebreos dice que si vuestro Padre no os disciplinara, seríamos bastardos y no hijos. Ahora, yo quiero que tengas la seguridad, no por mis palabras, sino por la Biblia, de que si el Señor te llamó, nadie te va a separar de su mano. Romanos 8:37. Y con esto termino. Romanos 8:37. Verso 38 y 39. Pablo dice: antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te pregunto, ¿qué te puede separar de Dios? Nada. ¿Y por qué nada te puede separar de Dios, hermanos? Porque la salvación no depende de ti, depende de Él. Por Él fue que tú hoy te levantaste para estar en este lugar. Por Él es que tú todas las noches, todos los días sientes el orar. Y si tú no lo sientes, hoy es el día en que puedas arrepentirte de tus pecados. Si tú no sientes que el Espíritu de Dios te redarguye cuando mientes, cuando, hermano, haces algo injusto, cuando haces cosas que no van en contra, a favor, perdón, de la voluntad de Dios y van en contra, eso significa que el Espíritu de Dios no está en tu vida y necesitas arrepentirte de tus pecados.
Es Él quien pone el querer como el hacer. Hermanos, entendamos eso. Es Dios quien preserva tu vida, quien la guarda y te va a hacer perseverar hasta el día final. Y es Él el que te ha hablado. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, que es más cortante que una espada de